Cihan! Yere bas sen o Cihan! Ne biçim bir adam oldun oğlum? Abi şanslı. Sözünü kesme! Lan biz seninle ne konuştuk? Bir dakika ne konuştunuz siz? Sana 2 tane seçenek sunuyorum. İlk tercihin hisselerini bana satarsın, defolup gidersin. İkinci tercihin asla ama asla sözümden çıkmazsın. Evet! Of düzelmez. Düzelir. Aşkımızı mı seçiyorsun yoksa ikizini mi? Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado de nuevos vídeos. ¿Sevilay romperá con Nu después de lo último que hizo? ¿Qué pasará cuando el comportamiento impulsivo de Noah ponga a prueba la paciencia de Tahsin? ¿Por qué se rompió el acuerdo entre Noé y Asad? ¿Qué hará Cian cuando descubra que Nu y Esad hicieron un trato entre ellos? ¿Esad venderá sus acciones a Cian y se marchará o se quedará y lo escuchará? ¿Estará Esma contenta con Esad? ¿Se calmará Esad después de casarse con Esma o seguirá siendo el mismo de siempre? ¿Por qué Esad peleará con Noé? ¿Las damas Sumru se mudarán a la mansión Sansalan? ¿Por qué el mundo renunció a hacer esfuerzos por la paz? ¿Qué pasará si el cuerpo de Gurkhan es encontrado en el jardín de la casa de Tahsin Bey? ¿Se revelará que Nialan le metió en la mente a Hikmetan la idea de que el marido de Tahsin, Gurkhan Bey, había sido asesinado y enterrado en su jardín? ¿La señora Sumru estará en peligro de muerte como resultado de su accidente? ¿Qué hará Melek cuando Cian le pida que elija entre su gemela o nuestro amor? Sevilay ya ha perdido la paciencia con el comportamiento extremadamente impulsivo y descontrolado de Noah. Este fue un factor que amenazó su relación desde el principio. Los arrebatos de celos y de ira de Nu crearon una enorme carga emocional en Sevilay. La incapacidad de Nu para controlarse y su presión constante sobre Sevilay dañaron la salud emocional de este. El último incidente puede ser la gota que colme el vaso. Especialmente con el último arrebato de Noah, Sevilay puede haber llegado tan lejos como para decidir salir de esta relación por completo. La falta de cambio de Nu y su desprecio por sus advertencias jugarán un papel importante en la decisión de Sevilay. Es por eso que podemos decir que Sevilay definitivamente dejará esta relación. La impulsividad de Noah ha agotado a Sevilay y la ha vuelto inquieta. Sevilay ahora está empezando a ver que no hay futuro en su relación con Nu, por lo que la decisión de irse parece la opción más saludable para ella. Tahsin Bey puede ignorar los incontrolables arrebatos de ira de Noah y el hecho de que pone a las personas que lo rodean en una situación difícil durante mucho tiempo. Sin embargo, el comportamiento impulsivo de Nu y su actitud agresiva constante hacia quienes lo rodean eventualmente pondrán a prueba la paciencia de Tahsin Bey. Tahsin Bey, como cabeza de familia, es un personaje al que no le gusta que las cosas se salgan de control y mantiene el orden. El trastorno de Nu impedirá que las cosas salgan según lo planeado y pondrá a Tahsin Bey en una situación difícil. Cuando la paciencia de Tahsin Bey con Nu comience a agotarse, el conflicto entre ellos será inevitable. La constante perturbación por parte de Nu de las relaciones comerciales y personales dañará la autoridad de Tahsin Bey. En este caso, Tahsin Bey adoptará una postura dura contra Noah y tal vez considere retirarlo del trabajo o de la familia. Aunque Tahsin Bey ama a Noah y sabe que tiene buenas intenciones, se dará cuenta de que la actitud de Noah debe controlarse. En el principio, había un interés común entre Noé y Esad, unirse contra el mundo. Ambos querían tomar una posición contra Cian y por eso llegaron a un acuerdo. Sin embargo, Asad intentó manipular a Noé para sus propios intereses. El verdadero objetivo de Esad no era solo eliminar a Cian, sino también utilizar a Noah para obtener una ventaja para sí mismo. Puede que Noé haya confiado en Asad al principio, pero con el tiempo se dio cuenta de las verdaderas intenciones de Asad detrás de este acuerdo. Cuando Esad se da cuenta de que utilizó a Noah solo como una herramienta, dañará la confianza de Noah en él. Cuando Noé se entere de los planes secretos de Esad, se enojará mucho y el acuerdo entre ellos se romperá por completo. A partir de este momento, la actitud de Noé hacia Asad se volverá más dura y un conflicto mayor entre ambos será inevitable. Cian se llevará una gran sorpresa cuando descubra que Nu y Esad estaban haciendo algo a sus espaldas. Si bien su relación con Nu ya está en constante tensión, la participación de Esad en esto sacudirá por completo la confianza de Cian. Aunque Cian era hermano de Noé, hacía tiempo que había perdido la confianza en él. Que Esad haga un trato con Noah no será más que una traición para Cian. Cuando Cian se entera de esta situación, adoptará una postura mucho más dura contra Nu y Esad.
Cian puede realizar un movimiento estratégico contra ambos lados y tomar represalias por esta traición. Para romper este acuerdo secreto entre Noah y Esad, Cian tomará más medidas y podrá desarrollar varios planes para neutralizarlos. Aunque Esad se ha mantenido estratégicamente cerca de Cian, la situación en la que se encuentra puede obligarlo a tomar una decisión acorde a sus intereses. La pasión de Esad por el dinero y el poder puede darle la opción de vender sus acciones y marcharse. Sin embargo, esta decisión será un gran sacrificio para Esad porque no querrá perder su posición de poder. A medida que aumenta la presión sobre Cian, Esad podría no poder soportarla y verse obligado a vender sus acciones. Sin embargo, puede que sea contrario al carácter de Esad tomar esta decisión. Al hacer planes más grandes, podría intentar obtener más control sobre Cian. Por lo tanto, también es posible que Esad se quede y trate de encontrar una manera de llegar a un acuerdo con Cian. Que Esad quiera seguir defendiendo sus intereses o vender sus acciones y marcharse para garantizar la seguridad dependerá enteramente del curso de los acontecimientos. La decisión de Esma de casarse con Esad puede haberse basado enteramente en la esperanza. Esma puede pensar que Esad cambiará y se volverá más responsable con el matrimonio. Sin embargo, las actitudes irresponsables de Esad en el pasado pueden continuar después del matrimonio. Esma puede encontrar la felicidad a corto plazo, pero la probabilidad de que esta felicidad sea permanente es baja. La naturaleza manipuladora y egoísta de Esad puede impedir que Esma tenga el matrimonio que espera. Por esta razón, con el tiempo Esma puede decepcionarse de su matrimonio y las actitudes inmutables de Esad pueden hacerla infeliz. Parece muy difícil para Esma encontrar la felicidad que espera de este matrimonio. Incluso si la estructura de carácter de Esad le permite mostrar un cambio de corto plazo, este cambio no durará mucho. Después del matrimonio, Esad puede intentar calmarse por un tiempo y adquirir un sentido de responsabilidad. Sin embargo, este será un periodo temporal. El verdadero carácter de Esad preservará su naturaleza egoísta e indiferente. Su matrimonio con Esma puede aumentar la presión sobre Esad, pero esta presión puede hacer que vuelva a sus antiguas actitudes. A largo plazo, Esad volverá a priorizar sus propios intereses y regresará a su antigua indiferencia. La paciencia que tenga Esma en esta situación determinará el futuro de su matrimonio. La pelea entre Esad y Noah puede estallar como resultado de la ruptura del acuerdo entre ellos y de que Noah se dé cuenta de las verdaderas intenciones de Esad. El intento de Esad de manipular a Noah herirá el orgullo de Noah y esto se convertirá en una gran pelea. Además, el intento de Esad de sacar provecho de las espaldas de Noah pondrá a prueba la paciencia de este. El enfoque estratégico de Esad hacia Noah y su abuso de confianza harán que Noah adopte una postura dura contra él. Esto creará un serio conflicto entre ambos. El traslado de Sumruan y su familia a la mansión Sansalan agregará nueva tensión a la historia. Sin embargo, este acuerdo podría crear un gran conflicto entre Noah y Cian. Por ahora hemos llegado al final de nuestro análisis. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.